Adicionalmente, se estimó que no resultaba procedente el reclamo contencioso ante la Corte, tanto respecto al Tribunal Constitucional como los tribunales electorales, por cuanto dichos órganos jurisdiccionales no están sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, sin perjuicio de lo cual se señala que este principio se satisface adecuadamente con la divulgación de sus resoluciones jurisdiccionales y de otros antecedentes relevantes su quehacer en los términos que contempla el artículo 7º de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información. También al Tribunal Constitucional le ha correspondido pronunciarse antes incluso también del 2008, fin del 2007, en un requerimiento con motivo de la inconstitucionalidad que se presentó un auto acordado en el que se cuestionaba la circunstancia que parte el inicio del procedimiento disciplinario pudiera tener ciertas actuaciones secretas o reservadas, y esa disposición la estimó contraria a la Constitución. Como se ha señalado también, actualmente está pendiente la dictación de un fallo en relación al ámbito de las empresas autónomas o empresas públicas creadas por ley, caso de TVN, de manera que no podemos señalar esa materia, menos aún si yo estoy redactando. También el tribunal ha señalado en relación a esta materia o ha enfatizado el principio de motivación de los actos, lo que constituye sin duda un principio fundamental a nivel constitucional. Todo acto emanado de un órgano del Estado, se señala, debe ser fundado. Se trata, por lo demás, como recordara el sabio Bello, de una práctica tan conforme al principio de responsabilidad general, que es el alma del gobierno republicano, o mejor decir, de todo buen gobierno. El tribunal, en cuanto a las normas e instrucciones generales o al marco que establece el Consejo para la Transparencia, señaló que le correspondía, o se hacía presente, que las que dicten en relación tanto al Ministerio Público, el Tribunal propiamente tal o el Tribunal Calificadores, no les son exigibles, en tanto también se afectaría la autonomía. Sin perjuicio de lo cual, el Tribunal, tal como lo establece su propia ley, además dictó un instructivo muy amplio sobre esta materia que fue publicado el 5 de febrero del 2010. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal señala que son públicos los actos y resoluciones del tribunal, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilice. Sin embargo, el tribunal, por resolución fundada, acordada por los 2/3 de sus miembros, podrá decretar reservados o secretos determinados documentos o actuaciones incluidos en los documentos de proceso, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 8º, inciso 2. Yo no tengo conocimiento que se haya hecho aplicación de esta disposición. Es más, todos los expedientes, después incluso del rol 1400, están subidos en la página web, pueden ser consultadas todas y cada una de las actuaciones, y los anteriores se están licitando de manera que de aquí a los próximos meses también estén en la página web. ¿Qué medidas ha implementado entonces el tribunal? Como decíamos, la información amplia de los expedientes, que es la labor esencial del tribunal, en su página web. Todas las actuaciones, todos los informes que están acompañados están subidos en la página web. La información, a su vez, de la transparencia activa en el tribunal es también amplia: el presupuesto, adquisiciones, personal, declaración de patrimonio, intereses, actas de las sesiones, concursos públicos, auditorías externas. Consultas formuladas incluso por los usuarios. Yo le pedí a la Secretaría que me hiciera un listado de las consultas, son decenas, consultas de usuarios, periodistas, estudiantes, personas, digamos, que desconocen el derecho, o sea, prácticamente la mitad del país, ¿no? O más, y en general personas que, por ejemplo, solicitan precisiones en relación a los mecanismos para llevar a efecto sus pretensiones constitucionales. Audiencias públicas también el tribunal ha realizado, por ejemplo, en ciertas materias para escuchar la opinión de la comunidad. Así lo hizo en materia de inconstitucionalidad el artículo 38 ter y el 2331, todas en materias del último año. Televisación de las audiencias también. En ese caso, en ese sentido, debe destacarse, por ejemplo, lo que ocurre en el derecho comparado. En México, como ustedes saben, las sesiones de la Corte Suprema son televisadas. Yo le pregunté incluso al encargado de esta área qué rating tenía este canal. Me dijo que era más alto que el del Congreso Nacional. Entonces no me quedó claro cuánto, pero aparentemente era importante, digamos.
También el tribunal ha establecido o ha editado cuadernos de extensión que dan cuenta de los fallos principales, de las normas y a su vez de los que prepara la comunidad académica. Y también se han realizado visitas a cortes. Hemos efectuado visitas a cortes ya a los colegios de abogados y a las universidades en las distintas regiones para dar a conocer esta materia. En realidad hay un desconocimiento, como se sabe, profundo de las atribuciones de los tribunales. Si ustedes hacen una encuesta nacional, es muy probable que el 90% de las personas no tengan conocimiento de cuál es el rol del Tribunal Constitucional. Y a veces ni siquiera entre los abogados. En suma, las leyes son importantes, pero también las buenas costumbres. Como afirma la Carta de 1822, la felicidad general se cifra en la observancia de las leyes y estas son vanas sin costumbres y espíritu público. Las buenas costumbres son a veces mejor que las propias leyes, decía Tácito. La publicidad de las actuaciones ha adquirido tal importancia que un autor incluso la ha calificado como una de las terceras reglas básicas del derecho público. Pero ya autores como Kant, por ejemplo, señalan que sin publicidad no hay justicia, pues la justicia no se concibe oculta, sino pública, manifiesta. No habría, por tanto, derecho, que es lo que la justicia distribuye y define. O, si nos remontamos 2000 años hacia atrás, el propio San Juan, cuando decía: el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que su obra sea descubierta. En todo caso, ya algunos sostienen que los antecedentes remotos normativos se encuentran en la legislación sueca de 1766, que otorga acceso a las actas públicas del Congreso, aparentemente inspirada, según algunos autores, en la cultura oriental, de manera que somos depositarios nosotros de la cultura oriental. El tribunal, como señalaba, ha tenido especial preocupación en suma por este principio: a mayor autonomía, mayor transparencia, esa es mi opinión. Primero, a través de la consagración del derecho de acceso en los fallos dictados en los años 90 y antes del 2008, incluso la reforma del 2005. Luego, al resaltar en diversas sentencias el valor de la publicidad, los actos y fundamentos. Y por último, implementando una página web con amplia información y satisfaciendo a su vez todas las consultas de los usuarios en esta materia. La publicidad y transparencia, como señalaba, es fundamental en un Estado democrático, aunque obviamente no debe llevarse a extremos absurdos, como hemos visto estos días en relación a la información contenida en un sitio electrónico respecto a las relaciones internacionales de una potencia mundial, lo que ha motivado controversia universal. Y es que Pascal afirmaba tener la seguridad de que si los hombres supieran lo que unos dicen de otros, no habría en el mundo más que 4 amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Navarro. Dejo con ustedes entonces a continuación al Contralor para ver las relaciones entre el Consejo y este organismo. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Saludar primero al presidente del Consejo, que alguien dijo que está como arroz graneado, ¿cierto? Lo están poniendo en todos los acompañamientos, digo. Así que feliz de estar con usted de nuevo y con el Consejo. Estaba pensando qué transmitir frente al nombre de este panel. Entonces yo decía, bueno, esto es como chancaca, llevo la misma ponencia que hice el año pasado, porque el mismo panel, digamos, entonces, y esto lo voy repitiendo año tras año, entonces era una alternativa. Pero creo que hay algunas cosas, ha pasado bastante agua debajo del puente. Yo creo que tal como en su minuto el año pasado yo planteaba que la autonomía en realidad es un modo de relación no entre pares, sino que entre pares me refiero a órganos de la administración, sino que la autonomía se define en sus grados de relación con quien ejerce la jefatura del Estado. Y de hecho la Contraloría General durante muchos años ha ido trabajando el concepto de autonomía en las relaciones con el Presidente de la República y no en la autonomía en las relaciones entre órganos estatales administrativos. Porque desde esa perspectiva, si uno cambia el nombre, por ejemplo, de este panel, autonomía institucional y transparencia, cómo se concilian, uno podría poner autonomía institucional y fiscalización, cómo se concilian. Es decir, la Contraloría General también tendría serios problemas de ejercicio frente a otros órganos autónomos y de verdad no los tenemos. No los tenemos frente a los municipios, no los tenemos... Tenemos algunas exclusiones, ¿cierto?, como las relaciones nuestras desde el punto de vista de la fiscalización con el Banco Central, pero en términos generales
la autonomía, en realidad, uno siempre está acostumbrado a mirarla desde el punto de vista de esa relación con el Ejecutivo, con el Presidente de la República. La autonomía, en cambio, que le preocupa al Consejo parece ser en cómo se producen o dónde están las zonas de fricción que pueden producirse entre órganos administrativos, donde unos van a invocar al Presidente. Parece que estamos con... Sí, vamos a... Bueno, parto de nuevo. No. Donde algunos pudiesen invocar, ¿cierto?, para los efectos del trabajo del Consejo para la Transparencia, la etiqueta de la autonomía. Entonces, bajo ese predicamento, en realidad, poco podría hacer el Consejo de la Transparencia frente a las municipalidades, por ejemplo. Pero, sin embargo, el legislador decidió hacer una zona de protección, entre comillas, recogiendo la autonomía constitucional de los órganos que la tenían y les dio un régimen distinto, tal como Jorge Correa nos advertía, para los efectos de sus relaciones con el Consejo. Yo creo que lo que ha ido pasando a través del año, yo creo que se centra en una consolidación de un proceso que es un poco mayor que el tema de la simple transparencia, que es un don tema, digamos. No estoy diciendo que sea un pequeño tema. Y va de la mano con algo que advertía quizás Enrique en su exposición desde el punto de vista histórico, porque lo que está formándose desde el punto de vista de las convivencias con la sociedad civil es una triada de apoderamiento que desde el punto de vista de la sociología política alguna sector que en algún minuto estuvo en el gobierno, ¿cierto?, lo instaló como el gobierno ciudadano. Y yo creo que comillas, gobierno ciudadano, tiene tres elementos que hacen que nos avispemos un poquito más y veamos en realidad cómo está la evolución de esta triada y enseguida cómo ese gobierno ciudadano nos impacta a los órganos de manera interna y a los órganos en la convivencia que tenemos que estar teniendo con otros órganos que ingresan, digamos, al ordenamiento jurídico. Porque parece ser un dato que es común, pero a veces olvidado, que la estructura del poder como poder público es uno solo. Y lo que se genera con la desgregación o la separación de competencias y funciones son estructuras que, más o menos estables en el tiempo, parecen convivir en el ejercicio de ese poder y se amoldan, se acomodan, digamos, pero como las sociedades van evolucionando, necesariamente entran nuevos actores a este molde, digamos, del poder, y efectivamente se producen o deben producirse acomodos o desacomodos que pueden traer roces de carácter institucional y que es lo que precisamente yo creo preocupa al presidente del Consejo al instalar este tema. Porque obviamente hay un actor nuevo, que es el Consejo para la Transparencia, que entra a este mismo redil que se llama poder, y este actor nuevo necesita acomodarse en este redil y seguramente a muchos órganos constitucionales y no constitucionales, porque aquí el fenómeno de incomodidad, la pérdida del poder es común, les va a parecer incómodo, digamos, la presencia del órgano. Aquí hay una frase, ¿cierto?, que le pregunto a Enrique Rajevich antes de entrar, le digo, ¿hacia dónde quieres que haga el énfasis? Oye, a la diferencia de vida, digamos. Sí, eso viene del derecho anglosajón y en realidad es la diferencia de vida entre órganos, digamos. Cómo los órganos se relacionan, cómo los órganos se acompañan, cómo los órganos discuten, cómo los órganos se rasmillan. Entonces, en esta triada hay cosas y novedades que a veces se nos pasan de largo. Se ha ido instalando, lo decía Enrique Navarro, con mucha pulcritud desde el punto de vista histórico y aludía a una norma, a un precepto del año 99, que es la ley 19.653. Instala así de sopetón en el ordenamiento jurídico el tema de la probidad como un eje esencial. Esa ley, ¿cierto? Efectivamente nosotros tenemos una serie de antecedentes que son no veterotestamentarios, ¿cierto?, pero andan muy cerca del Evangelio constitucional chileno, ¿cierto?, de principios del siglo XIX, que dice en relación con la probidad. Pero aquí hay una regla expresa de una ley que transforma y instala en la cultura de la administración un capítulo destinado a la probidad pública.
A poco andar, esa regla tiene esparcidores, digamos. Esos esparcidores se instalan en la Ley de Procedimiento Administrativo, se instalan en las reglas de la contratación pública con la Ley 19.886 y van instalándose, se va firmando el eje de la probidad.